Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, y gracias a todos los que nos seguís sábado tras sábado a través de estas catequesis que nuestro Señor Arzobispo nos dedica y que nos profundiza en aprender a orar orando. Esta catequesis número 88. Siguiendo el aprendizaje de la oración con los grandes maestros de oración, hoy nos vamos a fijar en Santa Joaquina de Vedruna. La Madre Joaquina de Vedruna nació en Barcelona el 16 de abril de 1783. Provenía de una familia cimentada en los sólidos principios cristianos y religiosos. Desde temprana edad, Joaquina de Vedruna manifestó su deseo de consagrarse a la vida religiosa en el convento del Carmen. Sin embargo, su deseo se ve postergado, ya que apenas a los 16 años se une en matrimonio con Teodoro de Mans, un hombre instruido, religioso y responsable, con quien procrea 9 hijos y conforma una familia ejemplar basada en el amor cristiano. Joaquina enviuda en el año 1816, a los 36 años de edad. Varios años de fuertes vicisitudes debe atravesar esta mujer de fuerte templanza para organizar su vida y dar rienda a su gran deseo interior, tantas veces postergado, de consagrar su vida a los designios de Dios, a través de la fundación de una congregación que se dedique a los necesitados, así como a la educación e instrucción de la infancia. Es así como, cumpliendo con sus deberes y amor de madre, atiende y orienta a sus hijos durante su viudez y resuelve problemas económicos y familiares. Pasa penalidades y en un lapso tiempo conoce al padre Esteban Olot, quien la anima en el deseo de fundar a las hermanas teresianas franciscanas. En el año 1826, al fundar la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad, o también el Grupo de Vedrunas, como es conocido por nuestro tiempo. La Madre Joaquina de Vedruna muere el 28 de agosto de 1854, debido a la epidemia del cólera que atozó la ciudad. Joaquina era conocida por sus grandes deseos de oración, confianza profunda en Dios y caridad a los necesitados. Fue beatificada por el Papa Pío XI en el año 1940 y canonizada en el año 1959 por el Papa Juan XXIII. Escuchemos atentamente la catequesis de esta semana. Dicen que de un santo o de una santa uno tiene como que enamorarse si quiere llegar a profundizar en la personalidad de esta persona, de esta mujer o de este hombre, que nos enseña con su vida y nos plantea cómo vivieron ellos la santidad, en la cual, sin lugar a dudas, la oración es clave, ¿no? Dime cómo oras y diré cómo vives. Dime cómo es tu trato con el Señor y te diré cómo es tu coherencia espiritual, ¿no? Por eso la figura de Santa Joaquina de Vedruna a mí me fascinó desde siempre. Corría y yo todavía era en mis primeros años de vida sacerdotal cuando entré en contacto con las Carmelitas de Vedruna que estaban en la Avenida de la Reconquista. Había algunas hermanas, recuerdo, ellas con los maristas iniciaron en Toledo, empezaron lo que llamábamos el grupo Oasis, que fundó el padre Rotondi en Italia, ¿no? Recuerdo que se trabajó mucho en aquella época, yo era entonces el delegado de Juventud de Toledo y recuerdo con mucha fuerza esos momentos. Y me acerqué a la figura de Santa Joaquina de Vedruna, a través sobre todo de sus hermanas. Hoy comparte en el colegio con las vedrunas también, con las laicas vedrunas y los laicos que son sobre todo personas que comparten también la misión ahí en el colegio de la Avenida de la Reconquista. También hace no mucho estuve allí visitando y recordaba aquella época donde tantas veces teníamos allí convivencias con los grupos de jóvenes que entonces surgía. La pregunta era, ¿cómo oraba?
Santa Joaquina de Vedruna, que tiene una peculiaridad para empezar a hablar de su oración, que a mí me parece que le hace una mujer fascinante, una mujer nueva, una mujer muy extraordinariamente original en su vocación. Primero, y podemos empezar por el final, fue religiosa y fundadora. Pero es que antes había sido, y antes y siempre, fue madre de 9 hijos. Me acordaba mucho de Santa Brígida. Me acordaba mucho también de Santa Brígida, también fundadora, contemplativa, que también tuvo 8 hijos. La famosa Santa Sueca, así se le llaman, que es patrona de Europa. Santa Brígida, junto con Edith Stein, la que muere en el campo de Auschwitz, mártir, y junto con Catalina de Siena, la italiana, ¿no? Pero es muy parecida en cuanto que son mujeres no solamente que han sido madres, sino madres muy numerosas, de 9 hijos, como es Joaquina de Vedruna, con una altísima contemplación, una altísima vida de oración, una altísima vida que la hace, pues que sería para mí la primera peculiaridad a la hora de hablar de su oración. Pasó por todos los estados de la vida cristiana. Fue soltera, fue una joven apasionada, ya quiso ser religiosa, se ofreció a ser carmelita, descalza, le dijeron que no, y después conoció, como tantas mujeres, que fue su marido, formaron un matrimonio cristiano, 9 hijos, se queda viuda, por lo tanto, conoce la soltería, conoce el matrimonio, conoce la viudez. Y luego, por último, se plantea en un momento complicadísimo, porque su obra tuvo fuertes crisis, porque ella vive en una Cataluña con muchos problemas y con muchas dificultades, que se abría a muchas realidades nuevas, pues con muchísimos problemas, ¿no? Sin embargo, ella en esos momentos funda una congregación religiosa. Estamos hablando que ella nace en el 1783, por tanto, y que muere en el 1854, como ha dicho Alfredo. Por tanto, es una época convulsa, de dificultades, de una época que se empieza a abrir a la modernidad o ciertos planteamientos con temas políticos complicados, y esta mujer ve que la solución de todos los problemas consiste en vivir la caridad cristiana, la caridad. Por eso se llaman Carmelitas de la Caridad, la caridad, el amor. Y por otra parte, las dos grandes fuentes de la caridad, que son la enseñanza, funda colegios, y la sanidad. Está también en hospitales. Podemos decir que ellas tienen como estos grandes momentos de lo que es la caridad, siempre con la cercanía al pueblo, a la familia, a la gente. Por lo tanto, desde esta realidad que hemos dicho, una mujer que vive todos los estados de la vida, soltera, casada, viuda, religiosa y fundadora, todas las realidades de la vida. Por otra parte, una mujer en un problema y en unas dificultades históricas dificilísimas. Claro, podemos decir una frase que a mí me encanta repetir de San Agustín, porque ha marcado y me ha ayudado mucho en mi vida. No existen tiempos buenos ni tiempos malos, decía San Agustín. Existen los tiempos que a cada uno nos toca vivir y ahí tenemos que santificarnos. Porque yo no puedo pensar diciendo, uy, si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesucristo, qué bien en los tiempos de Jesucristo. Pues fíjese usted, en los tiempos de Jesús, 3 siglos, la Iglesia, todos los que seguían a Jesús eran mártires. Y de hecho la única espiritualidad que tiene la Iglesia en esos momentos, al principio del cristianismo, es el martirio. Y de hecho todos los que quedaron en el canon romano, todos son mártires. Entonces, en aquella época, no, pues si hubiese vivido en la Edad Media, pues igual. Pues si he vivido en el siglo pasado, pues igual. Y si vivo en el siglo dentro de 20 siglos, los tiempos siempre serán difíciles para aquellos que quieran seguir a Cristo. Y el reto será, como hace esta mujer, ser santa en el momento en que ya Dios le pide que viva cada momento lo que tiene que vivir. Podemos decir que Santa Joaquina de Vedruna es santa
porque tiene un planteamiento de vivir de veras, a tope, cada momento y cada etapa de su vida. Cuando le toca vivir como soltera, como casada, 9 hijos, casi nada, nietos. Cuando le toca vivir, por supuesto, también, no solamente como cuando le toca vivir como viuda, cuando le toca vivir como fundadora de una congregación religiosa. Le va a ayudar mucho, como nos pasa a todos, necesitamos ser acompañados, el padre Claret ayuda mucho, y todos los claretianos ayudarán mucho a las carmelitas que funda ella, Carmelitas de la Caridad. Le ayuda mucho el padre Claret porque en un momento de dificultad le lleva a una confianza plena. Es esa frase que es tan hermosa, Dios sabrá, Dios sabrá. Nosotros nos pasamos la vida cogiendo casi al Señor por la pechera y diciéndole que me lo explique todo y que me lo explique ya y que me diga todo. Y el Señor pone en el camino las pistas suficientes para seguirle, pero ni una más, ni una más. Hay mucho que le encantaría que Dios le explicase todo, con todo puntos y detalles, que le dijese absolutamente todo, y no es así. Fíjate, esta mujer que con 14 años ya quiere ser carmelita descalza, no va, no entra, sale, se queda, se casa, se enamora como todas las jóvenes de su tiempo, con un marido estupendo, tienen 9 hijos, los educa, los quiere. En un momento llega que se descubre que quería volver a esa vocación de carmelita y vuelve, pero ya carmelita de la caridad, no viviendo en un monasterio ni en un convento, sino recorriendo esa Cataluña. De hecho, cuando ella muera el 28 de agosto de 1854, con 71 años, ya ha fundado 31 comunidades y ya contaba con 134 hermanas. Pues mi pregunta es, ¿cómo oraba Joaquina Vedruna? Porque nosotros tenemos como misión en nuestra escuela diocesana de oración, en este año que estamos viendo las fundadoras, los maestros de oración, estamos viendo un poco cómo oraba Joaquina Vedruna, cómo oraba Santa Joaquina. Mirad, yo creo que hay 3 claves, después de estudiarla, y vuelvo a repetir, de enamorarse de la persona, porque si tú no te enamoras de una persona, de Jesucristo, pero también del fundador o de la fundadora, si no te encandila, es muy difícil llegar a descubrir cuáles son sus grandes subrayados. Yo titularía el primero, que Joaquina de Vedruna fue una mujer que vive fundamentalmente una vida de oración como mujer enamorada, El gran amor de su vida siempre fue Jesucristo, pero Jesucristo lo va a vivir como adolescente, como joven, como novia también que fue, como casada, como viuda, como madre, como esposa, como abuela, aunque la abuela vive todas esas realidades. Por lo tanto, como fundadora, como religiosa, con los votos, pobreza, castidad y obediencia, ella vive consagrada para una misión, como decimos nosotros este año en nuestro proyecto de pastoral que está dedicada a la vida consagrada. Por tanto, es una oración con corazón de mujer. Por eso ella es pionera en muchas cosas para vivir ese con corazón de mujer. ¿En qué sentido con corazón de mujer? Pues que ella pone todo su afecto, todo lo entrañablemente femenino que hay en su vocación, todo lo que podríamos llamar, lo que llamaría la Iglesia el carisma mariano de la santidad. ¿Cuál es el carisma mariano de la santidad? Pues es sobre todo, no únicamente, pero sobre todo es la mujer en la Iglesia. Es como María en Caná, que dijimos también de otras mujeres que han salido en nuestra catequesis de cada sábado, ¿no? Por tanto, esta mujer lo que hace es vivirlo todo por Cristo, con Él y en Él, con un corazón enamorado. Esa es su oración. Oración diaria, oración abundante, oración en la vida, porque claro, es muy fácil
a veces dice, uy, si yo pudiese orar como eran las cistercienses o las carmelitas descalzas o las que viven en un monasterio o las que viven en un convento o las que tienen una casa religiosa con un precioso jardín y donde tienen una capilla pero yo he vivido esto en la vida, en las miles faenas de la casa, con problemas, con 9 hijos, que no tendría tiempo, vamos, ni de respirar. Pues ahí vive ella su unión con Cristo en su primera etapa. Hay una primera etapa de una Joaquina de Vedruna enamorada, como laica. Desde el bautismo, ella vive ese planteamiento de entregar la vida a Jesús en todas las facetas de la vida. Porque no existe ninguna faceta de la vida donde yo no me pueda unir con Cristo. No existe ninguna condición humana donde yo no me pueda unir con Cristo. Se hizo semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Ella vivió la soledad, el cansancio, los problemas, los apuros económicos. Con 9 hijos, por mucho que quisiera, tenía que ser pobre a la fuerza. ¿Dónde vive ella entonces su profunda experiencia del Señor? Como mujer enamorada, desde la vida. Es una vida totalmente, podríamos decir, atravesada por la pasión por Jesucristo. Lo que en aquellos momentos se vivía en la vida de oración. Quizás no se había descubierto, como nos va a hacer el Vaticano II, la importancia de la palabra de Dios, de la meditación de la palabra, de la Biblia. Quizás todavía en esos momentos no había llegado a todas las clases y la gente, ¿no? Quizás estaría en esos momentos más todo lo que podríamos decir orar con todas las devociones que ya existían en esos momentos en la Iglesia. El corazón de Jesús, el amor, la devoción a la Eucaristía, profundamente, el amor a la Virgen, que tanto toma ella como modelo, porque hay que reconocer que la Virgen, María nuestra Madre, también como mujer, oró de una manera muy parecida a ella. También María fue soltera, también María fue novia de José, también María fue esposa, también María fue madre, también María fue viuda, también María fue religiosa, fue consagrada, modelo de vida consagrada, también María vivió en una familia, en Nazaret. Por tanto, es una vida que está toda ella atravesada por la pasión por Jesucristo con corazón de mujer, con ese carisma mariano que es tan importante en la Iglesia y que tenéis sobre todo las mujeres, la acogida, la ternura, poner en la Iglesia esa actitud de reconciliación. Donde está una madre siempre hay familia, donde está un padre ya es distinto a veces, pero una madre siempre crea familia. Y de hecho cuando se muere la madre, qué difícil es volver a reunir a los hijos. Sin embargo, cuando está una madre, pues reúne a todos, aunque sean de distintas tendencias, de distintos signos políticos, de distintas realidades, aunque tengan entre ellos, como pasa entre los hermanos, sus conflictos, la madre tiene esa capacidad de unir a todos, de acoger a todos, de querer a todos, de salvar a todos. Porque una madre siempre es mi hijo, ¿no? Es mi hijo. Esta sería como la primera que yo percibo en la vida de esta mujer. Segundo, ora como una religiosa, como una consagrada a Dios a través de la pobreza, la castidad y la obediencia, pero fijaros que esto también es un dato, en la vida activa. Es decir, ella nunca pensó, quizás a lo mejor como nostalgia, de su deseo de ser contemplativa carmelita descalza al principio en su plena adolescencia, cuando se abría la vida, ¿no? Como se abrió Teresita del Niño Jesús en su momento, ¿no? Y ya tenía claramente, con 6 años, dice también Teresita del Niño Jesús, que ella descubrió que quería ser contemplativa, con 6 años, lo cuenta en Historia de un alma. Dice que a ella le gustaba mucho, cuando iba al parque con sus padres, que por cierto los dos están también beatificados, los 2 padres de Teresita del Niño Jesús, dice que a ella le gustaba mucho cuando iba al parque sostribarse sobre un árbol. Y desde ese sostribarse sobre un árbol, en el parque se sentaba en un árbol, se sostribaba, veía ella una escena de conjunto. Lo cuenta en Historia de un alma, una escena de conjunto. Veía en el parque los ancianos que estaban sentados,
en los bancos, veía los niños correr, veía a la gente, veía a los que daban migas a las palomas, una visión de conjunto, que es lo que hace también la Virgen en Caná. Tiene una visión de conjunto, que es lo que es la vida contemplativa. Luego se fijará en algún punto y desde ahí ella, en esa visión de conjunto, descubre las necesidades de la humanidad, que es lo que hace también Joaquina Vedruna. Es una visión de conjunto, ¿no? ¿Qué es lo que es la vida contemplativa? La persona que tiene una profunda vida contemplativa es capaz de unir en su vida lo diametralmente opuesto. Pero la persona que no tiene esa profunda vida de oración, probablemente es fácil que pueda caer en una polarización muchas veces de la vida. Cosa que no cae Joaquina de Vedruna, que no cae Teresita de Lisieux, por supuesto que no cae la Virgen, nuestra Madre. Ella, desde sostribada en el árbol, ve el conjunto del parque, como María en Caná, y pone el dedo en la llaga de lo que falta. Lo hizo Joaquina de Vedruna. ¿Y qué faltaba en aquellos momentos? Pues casi todas las congregaciones que surgen en aquellos momentos veían el drama de la educación, de la enseñanza, y por eso empieza a fundar colegios, empieza a fundar la enseñanza, porque como no tengamos personas formadas, tenemos o educadas o realmente con planteamientos serios, tenemos una sociedad sin futuro. Y lo segundo, los enfermos, la sanidad, que entonces pues estaba en pañales. Y ella descubre también, por eso empieza a ver hermanas enseguida enfermeras que se dedican a cuidar a los enfermos. Incluso tienen sus propias residencias, sus propios hospitales, o en sus momentos llegan a tener también una vivencia profunda de cómo ayudar a todos los que están cosidos a la enfermedad y al dolor. ¿Sabéis? Desde el árbol de la contemplación, como religiosa y fundadora, descubre las necesidades en una sociedad que muere y que adolece, y en una sociedad que siempre estará en crisis, porque pasa como un niño o un adolescente, siempre estará en crisis, o un joven. ¿Por qué? Porque la crisis significa crecimiento. Un anciano ya es muy difícil que crezca en otros aspectos, como mucho estará reposando lo que es la vida. Pero cuando uno está en su etapa evolucionando, es normal que haya crisis, que haya crecimiento. Y cuando hay crecimiento, lo decimos con los niños o los jóvenes cuando crecen, ¿no? Este pobre que hasta que ha crecido, es que tiene problemas, es que está tirando, es que no tiene más que crisis, es que no tiene más, pues por eso, porque realmente es un momento de crecimiento. Ella, Santa Joaquina de Vedruna, se sitúa en este mar del mundo, dificultades y problemas, como una mujer contemplativa, pero, y estoy repitiéndolo, ella tuvo claro que tenía que ser vida activa, porque entonces la mayoría de las congregaciones que surgían eran vida contemplativa, muchas. Sin embargo, ella descubre la profundidad de lo hermoso que es una vocación de vida activa. Lo que diríamos, sí, tener el corazón contemplativo de María de Betania, pero mancharse las manos trabajando con los pobres, con los enfermos, con los que sufren. Y en ese sentido fue pionera en muchos aspectos. También pioneras de que esto sobre todo lo hace la mujer en la Iglesia. Lo hace la mujer. Podía haber dicho, no, ella es pionera en lo que significa la enseñanza, lo que significa estar al lado de los que necesitan formación, ayudar a las familias, ayudar a los pobres, también a los enfermos, con los cuales ella se siente identificada con casi todos los campos más importantes de la caridad, que es los cuerpos y las almas. Las almas, podríamos decir, formar y educar, los cuerpos, cuidarlos cuando están enfermos, ¿no? Cuando tienen problemas, cuando tienen sufrimientos, ¿no? En eso que decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Tocar el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía y tocar la carne y la sangre en los pobres y en los que sufren. Eso es un poco lo que es
la segunda clave de la oración de Santa Joaquina de Vedruna, que os aconsejo que leáis. Hay algunas biografías sobre ella que son bastante ricas. Tiene verdaderamente ella, por esa ayuda que tiene por el padre Claret, San Antonio María de Claret, y también pues por todo lo que le ayudan los claretianos en esos momentos. Y eso le ayudan también no solamente a fundar en Cataluña, sino a extenderse también por toda España y por todo el mundo, como están extendidas hoy estas hermanas, ¿no? Tercero ya y última parte. Nos acercamos entonces a una mujer que ora como mujer, con todas las dimensiones de lo que es la vida, una vida larga, una vida entera, ¿no? Una vida, muere con 71 años, entonces era una vida bastante larga, ¿no? Donde ha sido niña, adolescente, soltera, casada, viuda, madre, abuela, donde ha sido prácticamente todo, donde ha tenido toda esa realidad, ¿no? Y lo vive después, segundo, como religiosa fundadora, ¿no? Lo cual significa lo que significa, que es una fundadora, que lo he explicado muchas veces aquí, que es una fundadora, que es un fundador. Pues alguien que tiene una mirada al Evangelio como un trampolín que le lanza a vivir todo el Evangelio, pero desde ese trampolín que es el carisma. Está claro que Francisco de Asís vive todo el Evangelio, Ignacio de Loyola, Santo Domingo de Guzmán, Teresa de Calcuta, Teresa de Jesús, Joaquina de Vedruna, viven ahora. ¿Cuál es el trampolín? Pues para Francisco de Asís, en su carisma, será la dama pobreza, con la cual se desposa. Y para Ignacio de Loyola, pues será la obediencia. Y para Teresa de Calcuta, los pobres más pobres de los pobres, será el trampolín que se lanza. Y para Joaquina Vedruna, pues será la caridad, especialmente por los dos momentos que más sufría la humanidad y que estaban más necesitados y más abandonados: la enseñanza y la caridad al servicio de los que sufren y de los enfermos. Por tanto, una vez que vemos esta realidad, ¿no?, lo vemos también que lo vive como fundadora, como religiosa, desde ese carisma. Viene la tercera y última peculiaridad de su oración. Porque claro, todo esto que estamos diciendo de cómo oraba Santa Joaquina de Vedruna, que lo hacemos en este clima de oración y delante de Jesucristo en la Eucaristía, y recibimos siempre el testimonio de alguna persona que ha conocido en profundidad, o alguna hermana, o alguien que ha conocido en profundidad la vida de esta mujer. Pero para mí la clave está en su incontestable lema, un lema muy actual: todo por amor, nada por fuerza. Esto es una forma preciosa, ¿no? Está hablando de lo que significa la vida de santidad desde una profunda vida de oración. Vuelvo a repetir el lema, que es incontestable, que ella lo hacía. Es un lema que ella lo vive con una pasión grande. Todo por amor, todo por caridad, nada por fuerza. Claro, y esto lo enseña en sus colegios. Entonces era muy normal que decía que todo entraba con la sangre, ¿no?, con la fuerza, ¿no? Ella en esos momentos descubre el planteamiento de caridad y de misericordia, que es propio también de las almas grandes. Todo por amor, nada por fuerza. Es una oración que se va haciendo y se va fraguando y que van surgiendo todos los deseos de entregar la vida por amor. Nadie me quita la vida, yo la entrego porque quiero, dice Jesús. Y esto es un poco como se va haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces tenemos el planteamiento de que nuestra vida de oración, la misa de cada día o la misa frecuente, la lectura espiritual, la liturgia de las horas, el servicio a los pobres, el voluntariado que voy, la catequesis, todo esto tenemos el peligro de que acaba convirtiéndose en nuestra vida, cuando se hace forzado, como una carga. Yo tengo mucho miedo a los cristianos que viven toda la vida cristiana como una carga. Los que viven su matrimonio como una carga. Los que viven su vocación sacerdotal como una carga. Los que viven su vida religiosa como una carga. ¿Por qué tengo miedo? Porque las cargas se pueden, cuando tienes un poco de fuerza,
las puedes mantener, pero llega un momento en el cual uno acaba rindiéndose y acaba dejándolo todo. ¿Cuántos chicos hoy, después de hacer la confirmación, que han ido a la catequesis, después no vuelven? Es el sacramento de la despedida de la Iglesia hasta siempre casi, hasta que se casan y se casan por la Iglesia. ¿Y por qué dejan todo? Porque han vivido el cristianismo forzado, como una carga. Mientras que todos los que estamos aquí y los que nos ven a través también del canal diocesano y nos escuchan a través de Radio Santa María, o nos ven los miles y miles de seguidores que tenemos en todo el mundo y que conectan con cada catequesis. En el fondo, nosotros hemos descubierto que Jesucristo es lo mejor de la vida, que no podemos vivir sin el Señor, que para mí el Señor no es una carga, más bien es la vida. Es que si me quitan al Señor, entonces sí que es una carga la vida. Si me quitan de orar, sí que no puedo vivir. Si me quitan la Eucaristía, no puedo vivir sin la Eucaristía, como decían los primeros cristianos. Porque hemos descubierto mi vida de matrimonio, mi vida familiar, como lo vive ella, con 9 hijos. Pues en ese momento le tocó vivirlo y lo vivió como lo mejor de su vida, ¿no? ¿Dónde voy a ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso le dice Pedro. Y eso tenemos que repetirlo nosotros una y otra vez en nuestra vida. Cuando el cristianismo se convierte en una carga, mi tentación es dejarlo, sea lo que sea. Por eso hay que pedirle mucho a la gracia al Señor, de que descubra mi vocación, mi oración, mi vida de relación con Cristo como lo mejor, ¿no? Lo mejor que me ha pasado en mi vida ha sido conocer a Jesucristo. Y lo mantengo día a día en la oración. Por eso cada día rezo, y rezo abundantemente, porque sin el enamoramiento mi vida se va al garete, mi vida espiritual. Por eso es muy bonito el lema de Santa Joaquina de Vedruna, que es muy actual: todo por amor, todo por caridad, nada por fuerza. Hombre, puede haber momentos en nuestra vida que tengamos un nivel bajo, como dicen los uruguayos y los argentinos, un bajoneo, es decir, un nivel bajo, que lo llaman bajoneo, nosotros llamaríamos un poco hundimiento, un poquito crisis o un poquito depresivo, ¿no? Podemos tener momentos, podemos tenerlos, claro, y entonces habrá que hacer todo lo posible por superarlo, pero nuestra vida no puede ser seguir a Jesucristo como si esto fuese una carga, ¿no? Y qué bien viven los que no creen en Dios, ¿verdad? O en Cristo, que hacen lo que les da la gana y son más felices, más felices. ¿Tú has entrado en el corazón de alguna persona sin Dios? Es la amargura más grande que tiene, porque ni el dinero, ni el poder, ni el éxito llenan plenamente su corazón. Nos has hecho, Señor, para ti, dice San Agustín, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Solamente podremos vivir la pasión por Jesucristo y solamente podemos vivir lo que nos enseña Santa Joaquina de Vedruna, todo por amor, nada por fuerza, cuando descubrimos la alegría y el gozo de haber conocido a Jesucristo, que es el amor de los amores. Mujer fuerte, mujer valiente, que con los marginados se solidarizó, pasando los mismos trabajos, brindando su apoyo, todo por amor, caminando por todos los pueblos, buscando formar un mundo mejor. Ella
Y como nos ha dicho don Francisco durante su catequesis, siempre intentamos adentrarnos en el testimonio de alguna persona que nos haga ver cómo ella ha vivido su espiritualidad, la espiritualidad en este caso de Santa Joaquina Vedruna, en su vida cotidiana y cómo la ha llevado también a amar más a Jesús. Y hoy escucharemos el testimonio de Virginia Félix Rodríguez. Es hermana carmelita de la Caridad Vedruna, es de Toledo, de la Avenida de la Reconquista, aunque vive actualmente en Madrid. Nació en el año 1974, antigua alumna del Colegio de las Carmelitas en Toledo. Estudió también aquí en esta ciudad magisterio y más adelante, ya en la congregación, estudió teología en la Universidad Pontificia de Comillas. Escuchemos atentamente este testimonio. Buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros algunos retazos de mi vida en clave vocacional y de oración. Muchas gracias especialmente a don Francisco y a este programa Escuela Diocesana de Oración. Me llamo Virginia, tengo 48 años y soy hermana carmelita de la Caridad Vedruna. Soy de Toledo, lugar donde viví y crecí hasta 1999, año en el que entré en la congregación. Me eduqué en el Colegio de las Carmelitas, ahí en la Avenida de la Reconquista, y allí fue donde conocí a Santa Joaquina de Vedruna y donde brotó la semilla de mi vocación al seguimiento de Jesús como carmelita Vedruna. Vivo en Madrid, en un barrio que se llama Villaverde, en la casa Comunidad de Formación Noviciado, y me dedico fundamentalmente a la educación y a la pastoral con jóvenes. En mi vida cotidiana, esta misión se concreta fundamentalmente en el Colegio Mayor Vedruna, donde realizo tarea educativa y evangelizadora con 114 jóvenes universitarias procedentes de diferentes lugares de España que vienen a estudiar a Madrid. Formo parte también del equipo de pastoral juvenil de nuestra provincia y de un proyecto de evangelización a través de la música que se llama Encarem. La primera clave que quiero compartir con vosotros sobre mi vocación es el agradecimiento. Tengo la certeza de que mi vocación, que se concreta en la vida consagrada, según el carisma de nuestra fundadora, Santa Joaquina de Vedruna, es la respuesta a la gracia y a la salvación de Dios en mi vida. Con todo lo que soy, con mis años, con todas mis experiencias, con mis debilidades y fortalezas. Mi vocación es iniciativa de Dios Padre Madre, que me llama a ser instrumento de su amor en medio de la realidad cotidiana y a anunciar su nombre, especialmente entre los jóvenes. Nada tengo que no haya recibido. Todo es suyo. La segunda clave que quiero compartir con vosotros es la convocación. Mi vocación es también convocación. Soy convocada con otras hermanas con las que comparto vida y misión. Hermanas que sostienen mi fe cuando ésta a veces se ve debilitada. Hermanas con quienes comparto búsquedas, proyectos, horizontes y el anhelo de vivir apasionadas por Jesús y el reino. Hermanas, pero también otras personas, compañeros y compañeras de misión, sumando en la preciosa tarea de anunciar el nombre de Jesús, especialmente a través de la tarea educativa y pastoral. Tercera clave. Mi vocación se desarrolla en la Iglesia y desde un carisma concreto, el carisma Vedruna. Fue Joaquina de Vedruna a lo largo de toda su vida una mujer orante, profundamente orante y buscadora de la voluntad de Dios. Esta se le fue manifestando en los diferentes acontecimientos y en el silencio habitado de la oración. Era en este silencio de la oración
donde ella alimentaba su relación con el Señor, con el buen Jesús, como a ella le gustaba nombrarle, donde se experimentaba profundamente amada por Él. Y era también la oración cotidiana, especialmente ante Jesús crucificado, el lugar donde Joaquina ponía los sufrimientos y dolores de las personas más necesitadas y empobrecidas de su tiempo. En la oración, Joaquina experimentaba el abrazo de Dios y a la vez brotaba el deseo de abrazar las necesidades de su tiempo. Para Joaquina, la oración y la vida estaban estrechamente unidas. Y para mí, como hija de Joaquina, la oración cotidiana es también el lugar donde confiar y descansar la vida. Es el ámbito privilegiado para acoger lo cotidiano, para agradecer lo recibido y poner en las manos de nuestro Dios los nombres, rostros, historias que forman parte de la realidad de cada día. Y es también la oración, fundamentalmente, el lugar para escuchar y contemplar. Para escuchar a Dios a través de su palabra, que es fuente de vida, que tiene algo nuevo que decirme cada mañana. Para contemplar a Jesús, para dejarme interpelar y transformar por Él, para poder vivir lo cotidiano a su modo. Y es también la oración un ámbito para compartir. Para mí es fundamental la dimensión comunitaria de la oración. Compartir con mi comunidad cada día, pero también con toda la comunidad cristiana, lo que la palabra nos suscita, sostiene y alimenta mi fe. Antes de terminar, no quiero dejar de nombrar un elemento que ha sido y es fundamental en mi vida de fe y oración: la música. La música como lenguaje que conecta con lo profundo y que a la vez remite más allá de sí misma, hasta Dios mismo. Desde siempre, la música ha sido para mí un canal privilegiado para el encuentro con Dios y para anunciar el Evangelio, especialmente entre los jóvenes. Cuando las palabras no nos bastan o nos sobran, está la música y Dios en ella. Termino ya, y quiero hacerlo con una expresión de Joaquina de Vedruna, recogida en una de sus cartas, que creo es buena síntesis de lo que era para ella la oración. Dice así: si sois fieles a la gracia, el mismo Señor os iluminará, porque en la intimidad de la oración os manifestará su gran amor. Y si tenéis deseos de corresponderle, suplicaréis sin cesar que os encienda en el fuego de su mismo amor. Sí, amadas hijas, solo el amor de Dios se encuentra siempre. Lo demás, todo pasa. Busquemos, pues, lo que siempre dura. Amor y más amor, como deseo para mí y para todas mis amadas hijas. Pues estos deseos de Joaquina los hago míos y bueno, lo deseo también para todos vosotros hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Después del testimonio de esta hermana Carmelita de Vedruna, pues seguiremos sábado tras sábado hasta el final del curso contemplando estos grandes maestros. Los grandes maestros nos enseñan también con Jesús, siempre por Cristo, con Él y en Él, a orar. Nos enseñan que la oración es la respiración de la esperanza, que a mucha oración, mucha esperanza, que a poca oración, poca esperanza, que a escasa oración, escasa esperanza. Los maestros, los místicos, como Santa Joaquina de Vedruna, una mística desde la vida, nos enseña a orar orando, como es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración.